Bienvenidos a nuestra nueva cita del episodio número 39 de Gente Común hablando de emociones. Yo soy Silvia Rascón y me encanta poder comunicarme yo directamente con ustedes, donde pues no está la experiencia de otra persona, que también es un formato muy agradable, tiene muchos matices, hay una voz diferente, que eso hace también mucha riqueza. Sin embargo, es importante si estamos en un podcast en donde se habla de emociones, aclarar algunos puntos y algunas partes que nos pueden servir para entendernos, para comprendernos, para conocernos y hacer de esta experiencia de las emociones una forma de vida que nos dé mucha más, am, una mejor eh, planeación o idea de lo que somos o una mejor experiencia de lo que en realidad somos, para así poder realmente hacer que las emociones sean ese punto donde nos apoyemos para que la experiencia de vida nos dé muchas más posibilidades o tengamos mejores experiencias o elijamos mejor, decidamos, hagamos las cosas de una forma distinta a como se nos enseñó, a cómo aprendimos. Eso es lo que quiero hacer en estos monólogos, que de alguna manera estoy intentando llevar un mensaje que a ustedes les permita establecer ciertos parámetros alrededor de las emociones o dentro de la emoción que ayude a aclarar, a caminar, a transitar de una manera más sencilla y más productiva. En esta ocasión, el tema se llama integrar para sanar. Aunque la palabra sanar a mí la verdad me pica porque no se me hace una palabra adecuada para el desarrollo humano, pero es la palabra que más se usa o la palabra que más a veces como que la hicimos nuestra y como que entendemos todo un sistema, ¿no? Al escuchar la palabra sanar. A mí me gusta más, en mi experiencia, usar la palabra curar, porque de alguna manera todas esas partes nuestras que no se lograron establecer de cierta forma y que nos están creando conflictos en la vida actual, pues son partes nuestras, de todas formas, aunque estén, como luego dicen, enfermas, que para mí eso no es posible, ¿no? No estamos enfermos, estamos desregulados, que es otra cosa, estamos desinformados, estamos ignorantes de nuestra propia experiencia de vida. Y por eso es que elegí este tema. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos integrar para sanar o para tener un desarrollo humano armónico, profundo, atractivo, especial? Primero que nada, quiero aportar un poquito acerca de lo que es sanar, eh, para entender y comprender los dos términos, porque esos dos términos se usan indistintamente a veces, ¿no? Y no son diferentes. Sanar es integrar, no es olvidar. Sanar no significa borrar el pasado, controlar lo incontrolable o rechazar lo que nos ha dolido. Sanar es mirar nuestra historia de frente, con valentía y amor, y abrazarla como parte de quienes somos. Es entender que cada experiencia, incluso las más dolorosas, tiene un propósito, una enseñanza, un regalo escondido que nos invita a expandirnos. Sanar es reconciliarnos con esa realidad, a sentir
o integrar lo que fue y lo que es, sin resistencia, pero con la profunda sabiduría de que no estamos condenados a quedarnos ahí. Es transformar lo que pasó o lo que nos pasó, porque la verdad es que pasó más que nos pasó, en un puente hacia lo que realmente somos. Es dejar de luchar contra esa parte que le llaman sombra y aprender a caminar con ella, iluminándola con la luz de nuestra conciencia. La sanación no es un acto de perfección, sino de integración. Es honrar cada parte de nosotros, lo roto y lo incompleto, la luz y la oscuridad, lo que hemos creído que somos y lo que somos realmente. Al integrar, liberamos partes de nosotros que están totalmente comprimidas. Podemos mirar más allá del dolor que sentimos y reconocemos como parte de nuestra existencia, convirtiéndolo en fortaleza, en compasión, en amor, en luz, porque sanar no es olvidar. Sanar es recordar quiénes somos en esencia. Esos seres completos, seres de luz, seres de amor, seres de información, capaces de transformar cualquier herida en un nuevo comienzo. ¿Cuál es la diferencia entre integrar y sanar? Son conceptos que a veces se utilizan de manera indistinta, pero tienen significados y connotaciones diferentes. Integrar es unir y armonizar. Cuando nosotros logramos unir algo, no siempre está armónico. A veces lo unimos y no encaja adecuadamente. Integrar sí es unir, pero también en armonía con lo que está ahí adentro. Ese unir y armonizar diferentes partes de mí misma a nivel emocional, mental, espiritual. También implica reconocer y aceptar las diferentes facetas de mi personalidad, experiencias, emociones, y tengo que encontrar una forma armónica y coherente de unirlas, de hacerlas mías, de manera que esa personalidad, esas experiencias y esas emociones sean realmente partes mías que yo puedo usar a mi favor, no en mi contra. Ejemplos de integración. Por ejemplo, puedo reconocer y aceptar mis emociones y mis pensamientos contradictorios. A veces para nosotros el hecho de tener un pensamiento contradictorio, una emoción contradictoria, lo rechazamos. Porque decimos, ¿por qué estoy pensando esto y estoy haciendo esto? ¿O por qué estoy pensando esto y estoy sintiendo esto otro? Pues eso lo tenemos que integrar porque así somos. Venimos diseñados así. Y nuestro trabajo, nuestra tarea es integrar y armonizar esas partes nuestras contradictorias. Unir las experiencias pasadas y las experiencias presentes. Esa es otra tarea que tenemos que integrar para crear una narrativa coherente a nuestra vida. Regularmente cuando hablamos nosotros de nosotros mismos, estamos los que hemos tenido que pasar por terapia o por situaciones difíciles internas, regularmente no estamos en armonía con el pasado y el presente. Como que el pasado nos cuesta muchísimo entenderlo o aceptarlo, porque hay una cosa que es bien interesante aquí. Para poder aceptar, primero necesitas integrar. Y las personas piensan que es al revés, que primero hay que aceptar y luego integrar. Pero ¿cómo vas a aceptar algo que no conoces? Y para poder conocer algo, primero necesitas integrarlo. Vamos a suponer que yo no conozco cómo se hace un cuaderno. Nunca lo he visto, no sé cómo es la fábrica, no sé nada del cuaderno. Yo
así acepto que los cuadernos existen y que los cuadernos me sirven y que los cuadernos, no quiere decir que sepa cómo hacen un cuaderno. Solo lo estoy aceptando que existen los cuadernos y que son buenos para mi vida o X, ¿no? Pero si yo quiero integrar ese conocimiento, si quiero hacer mío ese conocimiento, pues tendré que ir a una fábrica y conocer y preguntar y observar y ver cómo se hace un cuaderno. Cuando yo ya integre ese conocimiento, entonces voy a aceptar el cuaderno en su totalidad. Ok, entonces el cuaderno está hecho así, tiene estas partes, en la fábrica le meten el resorte así, las hojas las acomodan de esta manera. Empiezo a conocer algo para poder integrarlo y luego aceptarlo. Cuando yo ya acepto algo es porque ya lo conozco. Mientras no lo conozca, no lo puedo aceptar. Por eso la gente a veces se pasa años en terapia, porque quiere aceptar antes de integrar. Y eso es un error. Integrar valores y creencias para tomar decisiones que estén alineadas con nuestra verdadera naturaleza. Cuando yo integro valores y creencias míos, no necesariamente son míos, son los que aprendí de niña, los que aprendí en la sociedad donde nací, en la cultura donde me tocó nacer. Esos valores y creencias no siempre son míos, por eso necesito integrarlos. Si yo tengo el valor de la responsabilidad, si lo uso, si realmente lo pongo en práctica, que yo diga, es que yo soy muy responsable y hago las cosas de esta manera y la gente sabe que yo soy responsable por mis actos. Eso quiere decir que ya integré ese valor a mi vida y que es mío. Pero vamos a suponer que otra persona no tenga el valor de de estar en la constancia, que no tenga el valor de la constancia, porque no es de él, pero sabe que existe ese valor. Entonces la persona, pues le va a costar trabajo aplicarlo, porque no lo ha integrado. Cuando nosotros queremos obligar a los adolescentes a hacer de cierta manera o a hacer las cosas de cierta manera, es porque no entendemos que ellos todavía no integran a sus vidas ciertos valores, ciertas creencias, ciertas formas de pensar. O sea, eso les cuesta tanto a los papás entenderlo o a los maestros. Si de verdad la persona quiere que un ser humano tenga un comportamiento ejemplar o un comportamiento de cierta manera, pues necesitas ayudarlo a integrar. Si la persona no ha integrado eso que tú quieres, pues es muy difícil que el comportamiento sea como tú lo esperas. Entonces eso es bien importante, integrar valores y creencias. Sanar se refiere al proceso de curar heridas emocionales, físicas, espirituales. Cuando tú hablas de sanación es porque de alguna manera algo externo te ayuda a hacerlo. Sanar no es algo interno, es algo que te ayuda a lo externo. Y tienes que abordar y resolver conflictos, traumas o patrones que te han afectado en el pasado y en el presente. Eso significa sanar. Entonces, integrar es unir y armonizar. Y sanar es curar las heridas emocionales, abordar y resolver conflictos. O sea, tienes que conocer los conflictos que tú traes para darles un proceso. Tiene que haber un proceso para sanar. Integrar se puede hacer en un instante. Si tú quieres integrar algo, lo puedes hacer en un instante. Solo hay que encontrar el mecanismo y la herramienta adecuada. Los ejemplos de sanación en cuestión de desarrollo humano sería superar un trauma o una experiencia dolorosa del pasado,
Yo le llamaría, en lugar de superar, sería como integrar un trauma o una experiencia dolorosa en el pasado. ¿Y por qué digo esto? Porque los traumas no se resuelven, los traumas se integran. O sea, yo voy a vivir traumada toda mi vida. Lo único que va a hacer la diferencia es que yo voy a poder gestionar todas las implicaciones de ese trauma. Yo voy a poder poner a mi servicio ese trauma. Mucha gente se pasa años de su vida y cambian de terapia como la de moda, y ya van. Que ahora tómate esto y que ahora ve con fulanito y que ahora ve con esta persona, ¿no? Verás, esto te va a ayudar. Y eso es lo que esa desinformación que traemos y esa ignorancia que traemos sobre nuestros propios mecanismos y herramientas hace que andemos hacia afuera y buscando las cosas que están adentro. Si tú tienes un trauma o un patrón que te está afectando en tu vida presente, eso significa que no has integrado tu pasado, que estás rechazando el pasado que tú traes. Cuando tú integras tu pasado y las experiencias de tu pasado y tu historia, ya no va a ser un problema para ti eso. Y creo que es muy importante aprender a integrar. Ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que integrar. Pues, tanto que se nos dice que tenemos que integrar, vamos a ver qué es lo que tengo que integrar. Los ejemplos de sanación también es curar una relación dañada o conflictiva. Que cuando tú tienes una relación dañada o conflictiva con otra persona, quiere decir que tienes una relación dañada y conflictiva contigo misma, contigo mismo. De ahí parten todas las relaciones con los demás. Abordar y resolver patrones de comportamiento autodestructivos. Cuando yo fumo, me drogo, me alcoholizo, tengo relaciones tóxicas, nada me sale bien, siempre estoy fracasando en todo lo que hago. Eso quiere decir que yo traigo un patrón autodestructivo. Me destruyo yo sola con mis acciones, con mis pensamientos, con mis emociones. Entonces, cuando yo identifico, primero que nada tengo que identificar para poder reconocer cómo es mi mapa. El mapa de vida que yo tengo tiene que ver muchísimo con lo que yo vivo. Y regularmente la gente no hace un esquema. Fíjense bien, los esquemas son esos dibujitos o formas en que yo entiendo algo. A mí, en lo personal, me encanta hacer esquemas. Y bueno, yo los hago, pues, fellitos, ¿verdad? No están bonitos, pero para mí el esquema es como una forma de integrar un conocimiento. Si yo no puedo entender algo de manera así, con una lectura o con verlo o con escucharlo, regularmente no logro hacerlo mío. Integrar, eso es, lo hago mío. Lo puedo tener dentro de mí y me es útil. Entonces, pero, ¿qué es lo que tenemos que integrar? ¿Cuál sería ese mapa que yo tendría que poner en mi vida para saber qué tengo que integrar para poder llegar a lo que le llaman sanación? O a sentirme más libre, más yo, a conocerme, a ser esa persona que realmente soy. Bueno, pues primero sería las emociones y los pensamientos. Pero ¿cómo integro unas emociones que no conozco, que no identifico, que de alguna manera solo me surgen, las siento y las expreso, a veces de una manera totalmente contraria a lo que yo quisiera, porque a veces ofendo a otros o lastimo a otros o me presento con una cara que todos, ¿qué tienes? Para que me vean que estoy muy mal.
Em, ese es, definitivamente no puedes integrar algo que no conoces. La emoción, para que tú la puedas conocer y la puedas integrar, necesitas sentirla. Esa es la única forma que tenemos para que nosotros aprendamos acerca de nuestras emociones. Ah, canijo, qué raro que estoy sintiendo una inflamación en mi abdomen. ¿Y qué emoción estará ahí? Esas preguntas no nos las hacemos. Nosotros solamente decimos, ay, es que comí quién sabe qué y es que traigo las hormonas no sé dónde y que, bueno, ponemos miles de historias a un síntoma que también tiene una emoción. Todos los síntomas de nuestro cuerpo traen una emoción ahí o varias emociones que tendríamos que conocerlas, que saber qué se está expresando en ese síntoma. Entonces, cuando nosotros hacemos un poquito de indagación en nuestros síntomas físicos acerca de las emociones, empezamos a conocerlas. Ya cuando yo las conozco, las puedo integrar. Por ejemplo, hay personas que les cuesta mucho integrar el miedo. Es mi caso. A mí me costó mucho integrarlo. Era la emoción que yo no quería sentir. ¿Y qué pasó? Pues durante muchos años esa emoción y yo anduvimos peleados y no podía integrarlo. Era imposible porque la rechazaba esa emoción, la tristeza. Yo la rechazaba. Entonces, ¿cómo iba a conocerla? ¿Cómo iba a saber qué siente mi cuerpo cuando yo estoy triste? Claro, por lo que conoces, ¿no? Pues tengo la cara triste, estoy llorando, no quiero hacer nada, me quiero estar ahí acostada solamente. Pues más o menos conoces cuáles son las señales, ¿no? De que hay una emoción ahí en ti. Pero en realidad, ¿conoces qué emoción está ahí en esa inflamación de tu abdomen, en ese dolor de cabeza, en esa sensación del cuello duro, cansado, en los hombros pesados? ¿Sabes qué emociones hay ahí? Ese sería como el primer paso que tendríamos que hacer. A ver, quiero integrar mis emociones. Bueno, pues primero voy a conocerlas. Primero voy a hacer un escaneo constante de mis emociones. A ver, ¿qué estoy sintiendo ahorita? A lo mejor ahorita estoy sintiendo mucha alegría y en la noche me estoy muriendo de miedo. Ese es el movimiento que tenemos interno. Nuestro interior no es de un pasivo, no está así navegando como así suavecito. No, nuestras emociones siempre están moviéndose, tienen un ritmo y a veces el ritmo es muy acelerado o el ritmo es muy lento. Y nosotros en ese falta de escaneo que tenemos, pues no podemos integrarlas. Y los pensamientos, ¿cómo se integra un pensamiento? Pues si todo el día pienso, mi mente siempre está dándome información, todo el día y a cada ratito. Y a veces los pensamientos están muy acelerados, rápidos, rápidos, rápidos. A veces están muy lentos. A veces hasta me asusta esa lentitud. O me asusta esa rapidez de mis pensamientos. Pues hay que conocerlos. Hay que sentarte o acostarte un ratito para que empieces a observar. Ah, mira, mi mente me está dando opciones. Mira, mi mente me está dando conflicto con tal situación. Mira, ahora estoy pensando en personas que ni conozco. Oh, ahora estoy pensando en una posible solución. Cuando tú observas tu mente, vas a conocer cómo piensas y vas a conocer un poco de tus patrones de pensamiento, porque no significa que conozcas todos los pensamientos, eso tampoco, pero hay patrones de pensamiento. De hecho, los patrones de comportamiento pues vienen de los patrones de pensamiento. Entonces, cuando tú puedes estructurar en patrones, ¿no? Por ejemplo, mi patrón de pensamiento antes era catastrófico. O sea, todo era un problema, una dificultad, algo malo iba a pasar. Así era mi patrón de pensamiento.
Ahorita mi patrón de pensamiento es creativo, muy creativo. Y también mi patrón de pensamiento ahorita es como de muchas soluciones. Me da soluciones, me da soluciones. Logré transformarlo. No fue fácil. Fueron muchos años de navegar por ese patrón. Pero cuando lo logro integrar en mí, esos patrones de pensamiento, es cuando yo puedo hacer alguna transformación. Mientras no los integre y los rechace, por ejemplo, hay personas que dicen, es que no soporto lo que pienso. No me gusta, siempre estoy pensando puras cosas que no me sirven, que no me dan ninguna posibilidad. Mientras estés rechazando tu patrón de pensamiento, no lo puedes integrar. Todo lo que rechazas, si rechazas tus emociones, si rechazas tus patrones de pensamiento, pues definitivamente vas a vivir dividido. O sea, el tú que quisiera ser de cierta manera y el yo que de alguna manera tiene información que necesitas conocer y necesitas juntarla. O sea, este yo que viene de mi pasado y que trae esta información y estos patrones de comportamiento, de pensamiento y de sentir, está este otro yo que no quiere que no lo quiere, no lo quiere aceptar o no lo quiere conocer. Entonces, pues estás dividido dentro de ti. Pero cuando tú haces esto, cuando tú integras, cuando tú abrazas a ese yo que viene de tu pasado, es cuando lo puedes integrar. Entonces, esa es una de las partes de nosotros que necesitamos integrar. La otra es las experiencias traumáticas y dolorosas. La experiencia traumática y dolorosa a muchos nos ha costado casi media vida integrarla, porque primero que nada, a veces no la identificas. Solo tus comportamientos no te funcionan, no eres la persona exitosa y fabulosa que quisieras, pero sí te das cuenta que hay una parte tuya que está provocando todo eso, pero no lo quieres reconocer, porque cuesta mucho ser responsable de uno mismo, hacerse cargo de uno mismo. Entonces, las experiencias traumáticas y dolorosas siempre vienen de nuestra infancia, siempre. Cuando tú no puedes reconocer esas experiencias traumáticas y dolorosas, pues vas a tener un comportamiento bastante errático en el presente. Yo tuve un conocido que él me decía que había tenido una infancia tan feliz que él había sido perfecta su infancia. Sus papás eran pintores y no sé qué, y o sea, él había vivido en el arte y sus papás muy, muy educados y que él había tenido una infancia feliz. Y de grande se hizo alcohólico. ¿No se te hace que eso es totalmente incongruente? Si tú tuviste una infancia tan feliz, ¿cómo te conviertes en alcohólico de adulto? Entonces, a veces nos cuesta reconocer que en nuestra infancia hubo cosas que nos traumaron y que nos hicieron daño. Y esa parte la tenemos que integrar. No importa qué haya sido. Pudo haber sido hasta un gesto. Pudo haber sido un grito. Pudo haber sido un golpe. Pudo haber sido una conversación que yo escuché. Lo que haya sido. Pero tienes que identificar y reconocer que todos traemos experiencias traumáticas y dolorosas. Todos. Yo creo que no existe en el mundo una sola persona que no las contenga. Pero sí existen muchísimas personas que las niegan. Y que integrarlas no significa que las estás aceptando, porque integrar no significa aceptar, ¿eh? Yo puedo integrar sin aceptar. Si yo fui, no sé, violentado, pues no quiere decir que yo acepte eso, pero lo tengo que integrar, porque si yo lo integro, puedo hacer de esa experiencia una herramienta
para vivir. Yo he conocido personas que de una experiencia traumática y dolorosa han hecho grandes cosas a partir de esa experiencia, pero la tuvieron que integrar. Hay personas que se les mueren los hijos de una manera trágica y convierten en asociaciones muy, muy interesantes esa muerte o ese dolor acerca de esa experiencia traumática y dolorosa. Pero habemos otros que las escondemos para que ni yo me dé cuenta que la traigo ahí cargando. Y eso provoca de alguna manera una desconexión entre lo que tú eres y lo que tú intentas parecer. Porque cuando traes una experiencia traumática y dolorosa no integrada, tú nada más andas pareciendo que eres, no eres. Y genera muchísima confusión en la vida cuando tú no integras esa parte tuya. Las experiencias que tuvimos de niños a todos nos marcaron de una u otra manera. Entonces, cuando yo digo, ay no, eso a mí ya ni me importa. Es más, me vale eso. Pues ahí en esa palabra me vale y en ese ya no me importa. Está todo el poder que tienes sobre ti. Cuando tú ya integraste una experiencia, ya no vuelves a hablar de ella. Ya no vuelves a mencionarla. Y si la mencionas para tu favor. Pero las personas que dicen, no me importa y me vale, créanme que esas personas tienen mucho más que trabajar que las que decimos, sí, yo estoy bien traumada. Traigo traumas por todos lados. Y bueno, pues ya los integré, ya son parte de mi vida. Entonces es importante integrar esa parte nuestra. Otra de las partes que necesitamos integrar en nuestra vida es la historia. Fíjense bien, cuando nosotros nos platican la historia de nuestro país, por ejemplo, pues nos la hacen que a fuerza la aprendamos. En la escuela no están dale duro. Y fulanito fue esto, y en tal fecha se hizo esto, y en tanto hubo esto, y tienes que aprenderte que la revolución, quiénes participaron, y las fechas, y tienes que aprenderte los de la independencia. ¿Por qué creen ustedes que se hace eso? ¿Por qué insisten tanto los gobiernos y el poder en que nos aprendamos la historia? Pues porque si no integras tu historia, ¿cómo te conviertes en el mexicano que ellos quieren? Nosotros somos mexicanos de acuerdo a la historia que nos contaron. No la sabemos, porque una cosa es lo que nos contaron y lo que nos hicieron aprendernos, y otra cosa es lo que realmente sucedió. Entonces, nuestra historia, así como la de un país, es muy importante conocerla. ¿Cómo fue tu historia? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo era tu relación familiar? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántas personas, hermanos se murieron? ¿Cuántos viven? ¿Cuántas personas integraron tu vida familiar? ¿Qué hacía cada uno de ellos? ¿Por qué fue importante para ti? ¿Por qué aquella persona la rechazabas? ¿Por qué aquella persona la querías? ¿Por qué toda esa parte tuya está ahí para servirte? Para que tú seas capaz de obtener una narrativa de esa historia que a ti te sirva. Porque cuando a mí me cuentan la historia de México, como vienen los libros, pues está bien padre, ¿verdad? Porque hay muchas personalidades. Y pues todas esas personas que ponen como que fueron los que nos salvaron, ¿no? De toda esa injusticia de haber sido, pues, que los españoles vinieron y nos colonizaron y, pues olvídate, o sea, esas personas que las ponen como grandes héroes. ¿Quién sabe si habrán sido tan grandes héroes? No sabemos.
Pero bueno, nos lo contaron y lo integramos. Esa historia está ya integrada al menos en mí, en ti y en todos los mexicanos. Aunque no sea cierto, pero ya la integramos. Bueno, pues igual con tu historia. Tienes que ver los héroes de tu historia y los malos de tu historia, porque también hubo malos y héroes, así como en todas las historias. Y tienes que hacerlos conscientes. Tienes que traerlos a una narrativa, a escribir, pues mi tío fulanito, esta persona me decía cosas y esta otra persona era una persona fría, distante, yo ni la conocí. Esa parte tuya es bien importante que la integres. Cuando tú integras tu historia, créeme que se sanan muchísimas partes tuyas que de alguna manera no entiendes por qué te comportas de cierta manera. No entiendes por qué hiciste ciertas cosas. Porque dices tú, pero ¿cómo yo pude haber hecho eso? Pues porque en tu historia viene. En tu historia hubo personas que se comportaron de cierta manera y tú no te diste cuenta. Pero tú lo traes integrado. La historia de tu familia y de tu vida, tú la traes integrada aunque no quisieras. Esa se integró solita. Y bueno, hacernos cargo de esa y volverla a rebobinar. La historia se rebobina. A mí la historia que yo fui maestra y claro que les conté a mis alumnos todos esos héroes, ¿no? Que me decían que les dijera que existían. Yo la he rebobinado. Yo la historia de México no la he vuelto a ver como la veía antes, porque ya la rebobiné. Ahora sí tengo integrada una historia que a mí me sirve, una historia que a mí me es útil, no le es útil al poder. Entonces, tu historia también, tienes que rebobinarla para que puedas hacer que esa historia te sirva, te sea útil y luego tengas otra narrativa que a ti te sirva. Otra de las cosas que necesitamos integrar es la información que me da mi cuerpo. O sea, mi cuerpo me da información en sensaciones, en emociones, en síntomas, en pensamientos, porque los pensamientos están adentro del cuerpo, aunque estén en la mente, pero son parte de mi cuerpo. Entonces, si yo no integro toda esa gama de posibilidades que me da mi cuerpo o de información que me da mi cuerpo, pues voy a estar peleada conmigo misma, porque si yo tengo una sensación de pesadez, de flojera, de bajoneada, pues imagínense si no la integro. Voy a pensar que estoy mal, que algo me está pasando, que estoy deprimida y luego voy a ir con alguien a que me diga que sí es cierto, que estoy deprimida y me va a dar medicamentos para que yo me quite todo eso. Pero ¿y qué tal si lo que te está diciendo tu cuerpo es que necesitas descansar, que necesitas parar, que necesitas darte un momento de relax en lugar de creer, porque de acuerdo a cómo no estás integrando esa sensación, pues quieres que te la quiten? ¿Qué tal si de repente tú entras en un estado de apuro, rapidez, y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y voy, vengo, y corro, y vengo? Y de repente eso se queda en ti como una sensación de ansiedad. La sientes en el cuerpo como una prisa constante. Y luego, pues te sientes raro porque dices, ay, qué raro, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? Pues porque tu cuerpo te estaba dando información y no la integraste. La dejaste pasar, hiciste que esa información no tuviera importancia en tu vida, en tus cosas. Y entonces empezaste a pelearte con esa sensación. Si la hubieras integrado, esa sensación la reconocerías cada vez que se active y dirías, ahí está la ansiedad.
ya sé, estoy ansiosa. Y ya. O sea, integrar es en instante. 1 segundo duras en integrar. Pero tienes que conocer las cosas, las situaciones, las sensaciones. Tienes que observarte para integrar. Un síntoma. Pues me dolió la cabeza. Ok. Rápido. ¿Qué me tomo? No, pues tómate esto hay gente que hasta te receta, ¿no? No, tómate esto y tómate esto otro porque necesitas quitarte ese dolor de cabeza, según tu idea. Bueno, te la quitas. Y no integraste la sensación o el síntoma, no lo integraste, solo lo rechazaste. La siguiente vez que se presente, vas a hacer el mismo caminito. Otra vez me dolió la cabeza, ¿qué me tomo? Ahí hay pastillas de no sé qué tanto, tómatelas. Y empiezas tú a tener cierto comportamiento de total desconexión de lo que tú estás sintiendo. Cuando tú integras un dolor de cabeza, a ver, me dolió la cabeza. ¿Por qué me dolería? A ver, pues es que he estado pensando mucho en esto, ando conflictuada con esto otro, traigo muchos problemas en el trabajo, regularmente no duermo bien. O sea, si tú ves ese síntoma como una información que te está dando para conocerte y para indagar en ella, vas a empezar a integrarla, a integrar ese síntoma en ti. Y para la siguiente vez que se presenta, porque regularmente ya no se presenta, cuando indagas y la integras, ya no se presenta ese síntoma. Esa es la buena noticia. Entonces, pues ya puedes hacer de ese síntoma una herramienta. Y dices, sí, cada vez que tengo problemas en el trabajo me duele la cabeza. Hay un mecanismo que se activa en mí que o tengo problemas con mi esposo o con mi esposa y me duele la cabeza. Porque rechazo lo que está sucediendo, no estoy sintiéndome cómodo y bueno, y ahí está la información, ¿no? Entonces, es bien importante integrar la información que nos da el cuerpo. Cuando a mí que me aprietan unos zapatos, ¿no? Y me sale una ampollita. Y luego sigo con los zapatos ahí, que no me los puedo quitar, ando camine, hasta que se abre la ampollita. Eso significa que yo no integré la sensación a tiempo. Nada más le seguí abusando y abusando y abusando al cuerpo hasta que se abre la ampollita. ¿Qué pasa cuando no integramos una sensación o un síntoma? Pues se hace más grande y se hace más difícil de sanar porque no estamos haciendo el trabajo o el camino adecuado. Y así es como funcionamos con esa parte nuestra. Las relaciones y las conexiones que nosotros tenemos, primero la relación con nosotros mismos, la relación con los demás, la relación con las cosas, la relación con las situaciones, la relación con lo que experimento y la conexión. O sea, primero está la relación y luego está la conexión. Yo hago una relación primero con alguien o con algo y luego me conecto a través de mi historia. No me conecto a través de mi presente o de mi ser. Entonces, es bien importante que entendamos esto porque cuando yo integro el tipo de relaciones que yo manejo y las conexiones que yo hago con las personas, voy a entender mucho de mí. Voy a poder hacer de ese mecanismo que tengo en mi vida, voy a poder hacer una herramienta. Voy a poder saber exactamente cómo me relaciono. Pues yo me relaciono como de manera distante con las personas. A mí me causa mucha ansiedad lo social. No puedo estar en un lugar cerrado con muchas personas. No me gusta la gente. Hay personas que dicen, a mí no me gusta la gente. Híjole, siempre pienso, pues no te gustas tú porque tú eres gente, ¿verdad? Entonces, desde ahí empiezan las relaciones. Desde cómo es que yo entro en este mundo a vivir
a partir de cómo me relaciono conmigo y con los demás y qué tipo de conexiones hago. A veces yo me conecto de manera muy superficial, no quiero profundizar. A veces habemos personas que nos conectamos de manera tan profunda que, vemos en el otro hasta la conciencia. Y esas relaciones y conexiones que tú haces en tu vida te dan un soporte y te dan una idea, a veces errónea, a veces adecuada, de ti mismo. A veces las relaciones nos confunden porque nosotros no sabemos relacionarnos con nosotros mismos y nos conectamos con personas agresivas, violentas, difíciles, con muchos traumas. Entonces, cuando yo inicio un proceso de autoconocimiento, de autoindagación, necesito observar mis relaciones, necesito observar e identificar el tipo de conexión que yo tengo, hasta con las cosas. Yo tengo una conexión con esto, pero tiene que ver con mi historia, con cómo vengo programada. Pues para muchas personas este aparatito pues les es poco útil. Dicen, ay no, a mí no me sirve para nada esto. Para mí es muy útil. O sea, yo tengo una conexión con este aparatito porque lo uso, me sirve. Entonces, así somos con las personas, con todo. Por eso es que yo tengo que integrar el tipo de relación y el tipo de conexión que yo hago. Cuando yo logro integrar mis experiencias pasadas con mis experiencias presentes, voy a lograr una narrativa diferente, muy distinta a la que llevo hasta ahorita. Nosotros, cuando vamos avanzando en edad y vamos a suponer que cada década, ¿no? Hiciéramos una revisión a los 10 años. Pues hasta aquí, ¿cómo voy? Pues voy así, quiero vivir así, me interesa esto, no me interesa esto otro. Y voy haciendo una narrativa. Cuando llego a los 20, a ver, ¿y hasta aquí cómo voy? No, pues es que ahora pienso diferente que a los 10, ya no tengo estas ideas, las creencias ya cambiaron, ya no quiero estar con las mismas personas, ya me moví de ciudad, no sé. Situaciones que van moviéndose. A los 30, pues ¿cómo voy hasta aquí? Pues hasta aquí llegué a tal situación, ahora estoy haciendo esto, quiero empezar proyectos de cierto tipo y bueno, vas haciendo una narrativa, vas hablando de ti, vas creando una historia de ti mismo. Bueno, si tú unes tus experiencias pasadas con tus experiencias presentes, si integras esa parte, vas a lograr entender muchísimas cosas de lo que está sucediendo ahorita. Mira, no logro el éxito. Es que cuando era niño, pues yo vi puras personas que no eran exitosas. Mira, no logro una situación económica estable. Siempre ando moviéndome entre la nada y el todo. Es que en mi historia hay una serie de personas que no supieron administrar el dinero. No, tengo unas relaciones de pareja tóxicas, fatales. Siempre me encuentro al peor, ese yo lo elijo. Pues sí, es que mi mamá tenía un hombre violento, alcohólico. Mi abuelita también se casó con un hombre mujeriego, alcohólico, difícil. Mi tatarabuelita vivió esto y esto otro, ¿no? Entonces, cuando vas uniendo tus experiencias del pasado con tus experiencias del presente, entiendes todo. Y eso se integra, porque dices, ok, con razón. Y dejas de pelearte con esas partes tuyas que vienen programadas por una historia, por una narrativa que se creó en el panorama familiar y que todo tiene una consecuencia al final
de nuestras vidas. La consecuencia es que tú ahorita en tu presente estás repitiendo patrones de tus ancestros, de tu pasado. Entonces, es bueno integrar, uno, mis experiencias del pasado con mis experiencias del presente para entender. Y la otra es la sombra. La sombra, así le llamó Jung, porque para él fue el que dio esa explicación, ¿no? De que hay partes de nosotros negadas y no reconocidas. Y esas partes son tan influyentes en nuestra vida que nos llevan a vivir experiencias de todo tipo, pero como que no nos damos cuenta que está ahí esa parte nuestra. Está escondida, está regularmente negada y como puesta en un lugar donde ni nosotros tenemos acceso. De hecho, hay un esquema que es muy bueno, búsquenlo, se llama la ventana de Johari. La ventana de Johari es un rectángulo así, que tiene 4 rectángulos pequeños. Y lo interesante de esto es que en el primer rectángulo está lo que yo sé de mí y lo que los demás saben de mí. Y luego en el otro rectángulo está lo que yo sé de mí y lo que los otros no saben de mí. En el otro rectángulo está lo que yo no sé de mí ni los demás. Lo que yo no sé de mí, pero los demás sí saben de mí. Y en el otro rectángulo está lo que yo no sé de mí y lo que los demás no saben de mí. Se llama la ventana de Johari. Búsquenla. Les va a dar mucha luz ese esquemita. Es un esquema muy sencillo. Cuando yo entiendo que esa sombra, que es ese rectángulo que les digo, donde está lo que yo no sé de mí y lo que los demás no saben de mí, es cuando de repente, un día, que tú eres muy light, muy tranquilo y de repente, parece como si explotaras. Y los demás se quedan impávidos de ver qué pasó. O sea, ¿cómo? ¿Cómo si esta persona es tan tranquila? Bueno, pues es que hubo una sombra, una parte no reconocida, no identificada, que se activó. Pero esa la tienes que integrar, porque si no la integras, lo que va a suceder es que eso te va a manejar a ti, en lugar de que tú lo manejes a él o a esa parte tuya. Las partes no reconocidas y no identificadas manejan nuestras vidas. Y esas partes son las que tenemos que, pues primero identificar y reconocerlas. Mira, casi siempre que yo veo una persona de ciertas características, me causa envidia. Uy, la envidia es, olvídense, la sombra más maravillosa y el rencor, ¿verdad? La gente dice, yo no siento rencor y yo no siento envidia. Pues la tienes bien escondida, mijito, porque todos la sentimos. Entonces, cuando tú tienes esas partes ahí, no identificadas y no reconocidas, de repente estás sintiendo un coraje contra aquella persona que ves y que te molesta que tenga lo que tú no tienes, y empiezas a hablar mal de ella. Ay, no, es que esa persona es esto, es aquello, es... ¿Por qué? Pues porque tienes envidia, porque le tienes rencor. Cuando tú hablas mal de una persona es porque están esas dos emociones ahí, pero están en tu sombra. Y te pueden preguntar, ¿le tienes envidia? Creo que no. Si yo no siento eso, eso es para la gente no inteligente. Pero bueno, aquí lo importante es integrar esa sombra. Hay partes mías que no conozco y que no identifico y que se pueden activar en ciertos momentos y bajo ciertas circunstancias de mi vida. La otra es la personalidad que has tenido que crear para sobrevivir. Fíjense bien, nosotros creamos una personalidad porque de alguna manera de niños, pues tuvimos que adaptarnos a ciertas circunstancias, a ciertas personas, a ciertas formas de pensar, a ciertas formas de gritar, a ciertas formas de silencios, no sé.
todo lo que tuvimos que hacer y creamos una personalidad. La creamos. No significa que somos eso. Entonces, pero tienes que integrar esa parte tuya. Ah, mira, yo sonrío aunque esté enojada. Porque cuando estaba niña, pues si sonreía, me aceptaban. Y me decían, no te enojes. Entonces yo sonreía siempre porque tenía que tener esa personalidad para ser querida, aceptada. Esa personalidad que tú creaste para sobrevivir en un ambiente de X forma, la tienes que integrar para que te conozcas y luego puedas llegar al ser que realmente eres, porque de eso se trata de integrar. Los valores y las creencias contradictorias. Fíjense bien, hay valores que se crearon en un sistema familiar de cierto tipo y a veces es contradictorio a lo que estoy haciendo. Y dices tú, ¿por qué? Si a mí me gusta mucho la responsabilidad, pero no puedo ser responsable. No logro establecer esa conexión con ese valor. Pues porque es contradictorio a lo como fuiste educado. Si te educaron de una manera irresponsable, pues ¿cómo quieres ser responsable de adulto? No es posible eso. Necesitas integrar esa parte tuya donde ese valor no estaba dentro de tu sistema. Bueno, pues ahora lo tienes que integrar tú y tienes que aceptar esa contradicción entre tú y lo que vienes arrastrando o vienes programado. Las creencias. Hay muchas creencias en nuestras vidas que, para nada, o sea, para mí la creencia religiosa fue una de las cosas que era totalmente contradictoria a lo que yo quería en mi vida. Pero me la integraron de niña, de manera que, pues para mí fue definitivamente integrar esa parte mía que la programaron de cierta forma. Pero ya de grande la integré y dije, pero yo no quiero eso. Para poder desecharla, yo tuve que integrarla primero. O sea, a mí me hacían rezar desde en la mañana hasta en la noche, en la escuela donde estaba. Entonces, esa forma de vida, pues así fue. Pero no significa que yo tenga que seguir cargando con eso. No significa que yo quiera seguir cargando con esa creencia. Así es. Cuando tú integras, puedes modificar, transformar algo que de alguna manera ya no te está siendo útil. Hay creencias que definitivamente nos las metieron casi con aguja, con jeringa, nos las inyectaron, pero que ya no son útiles. Pero tienes que identificarlas, integrarlas y luego transformarlas. No hay otra forma, ¿eh? Si quieres rechazarlas y luego desecharlas, no es posible, ¿eh? Porque como no las has integrado, entonces desecharlas es muy complicado. De hecho, no se logra. Tienes primero que integrar. Ah, pues así fue. Esto es lo que creía yo de niño. A mí me enseñaron a creer en el cucuy o en el coco, no sé cómo le llaman en su casa. Pero ahora de grande, ¿cómo sigo creyendo en el cucuy? ¿Cómo sigo creyendo en el coco? Pues ya no me sirve esa creencia. Entonces, así más o menos. Pero tengo que integrar que así fui educado. Que esa fue lo que me dijeron, ¿no? Bueno, pero ¿qué logro en mí si integro? Si yo logro integrar todo esto que les acabo, y habrá más cosas, ¿eh? La verdad, esto es lo que yo he logrado integrar y lo que a mí me ha servido tremendamente en mi vida para crear una narrativa diferente, ¿no? Fíjense bien, si yo integro las partes de mí que de alguna manera desconozco, rechazo, no sé, no las quiero en mi vida, si yo logro integrarlas, voy a lograr una narrativa coherente de mí misma. ¿Qué significa eso? Que yo voy a poder hablar de mí sin tener que rechazar lo que soy. Eso es bien importante. Otra parte es, voy a poder gestionar mis emociones. Y las emociones definitivamente, si no son integradas, no se pueden gestionar. Voy a reconocer partes de mí misma que he negado y he reprimido. Y voy a crear una identidad coherente y consciente de mí.
esa identidad me va a servir para muchas cosas en mi vida. Primero, para vivir, que eso es lo principal. Y voy a crear una brújula moral y coherente. Esas partes que yo logro integrar hacen de mí un ser completo, consciente, maduro, dispuesto a vivir y con muchísimas posibilidades en mi vida. Fíjense, crear una brújula moral y coherente. A veces nosotros creemos que no tenemos moral porque nos comportamos de cierta manera. Bueno, es que la moral no tiene que ver con lo que se dice en las iglesias, ni tampoco con lo que se dice la gente. Tu moral, tú la tienes que crear. Y la moral es una serie de preceptos y creencias que te van formando, te van creando una estructura de vida y bueno, tiene que ser coherente para ti, no para los demás. Oigan, pues se nos acabó el tiempo, les agradezco muchísimo, muchísimo su atención, espero que este episodio les sea útil para que vayan como abriendo más canales de cómo convivir con nuestras emociones, de cómo estar eh, cada vez más dispuestos a integrar y a sanar o a curar, como ustedes le quieran llamar, yo le llamo curar, eh, nuestras vidas, porque la verdad eso nos hace seres muy, muy felices y sobre todo muy conscientes. Muchísimas gracias y pues nos vemos en el siguiente episodio.